Bienvenidos, amantes de la historia, la economía y los desastres políticos. Hoy vamos a hablar del experimento geopolítico más fascinante y sádico del siglo XX. Imagina que Dios o los alienígenas o quien sea que maneje esta simulación en la que vivimos decidió hacer una prueba A y una prueba B con dos países en el año 1959, en el año 1959. Bien, vamos con las similitudes. Tenemos dos islas, dos líderes jóvenes y carismáticos, que son abogados los dos, y con un ego del tamaño de Júpiter ambos, y con unas ganas terribles de mandar sin que nadie les lleve la contraria. Por un lado Cuba, tenemos a Fidel Castro, que acaba de bajar de la Sierra Maestra con su uniforme verde olivo, prometiendo democracia y justicia. Por otro lado, en Singapur tenemos a Lee Kuan Yew, espero pronunciando bien, que asume el poder vestido de un blanco inmaculado, prometiendo a su isla que su isla dejará de ser el retrete del Imperio Británico. Ambos gobernaron durante 30 años con puño de hierro, y es hasta aquí a donde vamos a dejar el marco de tiempo, ya cuando avance el video. Bien, ambos creían que las libertades civiles eran un estorbo para el bien mayor. Amigos míos, los resultados de esos 30 años, digamos que uno terminó siendo el paraíso de los banqueros y el otro terminó siendo el paraíso de las colas para comprar el pollo, más que nada. Prepárense un café porque vamos a desmenuzar cómo gobernaron estos dos muchachos entre 1959 y 1989. 30 años completitos. Bien, para entender el final hay que mirar el principio. Y aquí es donde la mitología se cae a pedazos. Si escuchas la propaganda, pensarás que Cuba en 1958 era un infierno de pobreza. Y Singapur era un infierno directamente. Bien, Cuba no era un país pobre, era la tercera economía de Iberoamérica, con un PBI per cápita de unos $2.363, superior al de muchos países europeos en esa misma época. Tenían ferrocarriles antes que España, la primera ciudad del mundo con telefonía de marcación directa, unos niveles de inversión estadounidense que daban envidia. Claro que había una desigualdad brutal, corrupción y un dictador impresentable llamado Fulgencio Batista, pero la base material estaba ahí. Cuba era el niño rico del barrio, con problemas de conducta, eso sí, con sus problemas. Singapur, en cambio, era un pantano, literalmente. Una islita sin recursos naturales, sin tierras cultivables, ni siquiera tenían agua potable propia. Bien, cuando los británicos les dieron el autogobierno en 1959, el desempleo era del 14%. El habitante promedio sobrevivía con ingresos de miseria, unos $400 de PBI per cápita, más de 5 veces menor que el de Cuba, hasta acá. Y la mitad de la población vivía en tugurios sin alcantarillado. Además, era una bomba de tiempo racial entre chinos, malayos e indios. Si en 1959 apostaba tu dinero, se lo ponías a Cuba sin pensarlo. Si te ponían a elegir entre uno y el otro. Pero la historia tiene un sentido del humor muy retorcido, la verdad. Tanto Fidel Castro como Lee sabían algo. La democracia liberal era un dolor de cabeza cuando quieres rehacer un país desde cero. De ahí que ambos decidieron aplastar directamente a la oposición. Pero el estilo es lo que cuenta. Fidel optó por un modelo clásico de autoritarismo tropical. Abrogó la constitución, neutralizó a sus antiguos aliados, nacionalizó todo lo que producía y construyó un estado comunista de partido único. Creó los comités de defensa de la revolución, CDR, para que tu vecino te espiara si comprabas demasiada cebolla. Y subsumió a los poderes sindicatos cubanos, la CTC, en una simple correa de transmisión del Partido Comunista, cuya nueva función no era pedir aumentos, sino obligar a hacer trabajo voluntario. Lee Kuan Yew era más sofisticado, digámoslo así. Singapur mantuvo la fachada de una república parlamentaria con elecciones regulares que
demócrata. Diría, bueno, sí, pero en la práctica construyó una democracia liberal de partido hegemónico, el PAP. Su gran jugada maestra fue la Operación Cold Store en febrero de 1963. Usando leyes de seguridad interna heredadas de los británicos, Lee mandó arrestar de madrugada a más de 113 líderes de la oposición izquierdista, sindical, activistas estudiantiles, etc. Y los metió presos sin ningún tipo de juicio. Descabezó a sus rivales justo antes de las elecciones. Luego se dedicó a demandar por difamación a cualquier opositor político, hasta dejarlos en la bancarrota absoluta. Y con los sindicatos hizo lo mismo que Fidel, pero con otro objetivo. Bajo el control del Estado, el NTUC, para asegurar la paz industrial, prohibió las huelgas y garantizarle a las multinacionales extranjeras que nadie iba a interrumpir sus líneas de ensamblaje. Es decir, los obligó a trabajar más duro en términos generales. Uno te fusilaba o te exiliaba en nombre de la clase obrera, y el otro te arruinaba legalmente, te metía preso sin juicio en nombre del orden y la inversión extranjera. Elige tu propia aventura. Aquí es donde los caminos se separan de forma cómica y trágica. En Cuba, Fidel y su carismático ministro de Industria, el Che Guevara, sí, el de las camisetas que compran los universitarios, ese mismo, intentaron industrializar la isla en los años 60. Fue un desastre de proporciones bíblicas. Como no tenían ni idea de cómo gestionar una economía, y Estados Unidos les clavó un embargo, principalmente porque los traicionaron en primer lugar, pero esa es otra historia, Cuba terminó regresando a lo único que sabía hacer: cortar caña de azúcar. Era el azucarero de América. Pero Fidel encontró una mina de oro, el bloque soviético. Acá se pone interesante. Cuba entró al CAME y la URSS, la Unión Soviética, se convirtió en un sugar daddy, más o menos, geopolítico. Moscú le compraba el azúcar a precios inflados y le enviaba petróleo barato. O sea, ganaban por las dos partes. Tecnología y millones de dólares en subsidios. ¿Qué hizo que Cuba, con ese petróleo, lo revendía en el mercado mundial capitalista para conseguir dólares fuertes? Cuba no era potencia productiva, era un país adicto al rentismo soviético, mantenido evidentemente por los rusos soviéticos. Ahí va. A cambio de la lealtad en la Guerra Fría y mandar soldados a Angola. Y en 1968, Fidel le dio un ataque de pureza ideológica en la ofensiva revolucionaria, expropió hasta los puestos de venta de frituras. Así es. Mientras tanto, en Singapur no había soviéticos que los mantuvieran. Cuando fueron expulsados de Malasia en 1965, estaban solos. Lee Kuan Yew y su genio económico, Teo Keng Swet, fueron hiper pragmáticos. En lugar de nacionalizar cosas, básicamente porque no tenían nada que nacionalizar, estaban en la ruina, abrieron las puertas de par en par al capital extranjero. Crearon el Economic Development Board, el EDB, y le dijeron a las multinacionales occidentales: vengan, aquí no hay impuestos al principio, la mano de obra es dócil, principalmente porque ellos los tenían bien arreados, gracias a mis arrestos, y las leyes se cumplen. Eso sí era verdad, todo era verdad, pero eso era algo muy fuerte. Bien, construyeron el gigante parque industrial de Jurong sobre los pantanos. Y aquí el truco: Singapur sí tenía empresas estatales, la GLC, Singapore Airlines, el banco DBS, pero Lee Kuan Yew las obligó a competir en el mercado internacional. Sin pedir dinero, las dejaba quebrar directamente. Nada de subsidios, ineficiencias, como en Cuba. Aquí se ve bien hacia dónde se están separando cada una. Si perdían dinero, les dejaba quebrar. Nada de subsidiar ineficiencias como en Cuba. Repito, el capitalismo de Estado funcionaba como un negocio despiadado, no como una ONG de caridad, como muchas empresas que viven de los impuestos y de la emisión también. Si vas a ser un dictador, tienes que darle algo a la gente para que no te corten la cabeza, principalmente. Hablemos de la vivienda. El éxito más alucinante de Singapur fue el Housing and Development Board,
HDP. En los años 60 arrasaron con los barrios marginales y empezaron a construir bloques de departamentos masivos. Pero Singapur es tacaño, no te iba a regalar la casa. Utilizaron el Central Provident Fund CPF, un sistema de ahorro forzoso donde el Estado te descontaba una parte brutal de tu sueldo. Con ese dinero obligaron a los ciudadanos a comprar, no alquilar, comprar esos apartamentos. Hoy el 80% de los singapurenses viven en viviendas públicas y el 90% es propietario. Es la jugada maestra. Te quito tu dinero y te obligo a comprar un activo estatal. Es decir, te obligo a comprarme lo que yo construí. La verdad, genial plan de negocio. Y ahora tienes una hipoteca. Ergo, no te vas a rebelar porque tienes algo que perder. Además, metieron cuotas raciales por edificio para obligar a chinos, malayos e indios a convivir, borrando los guetos por decreto. Sabemos que llega a ocurrir que las diferentes etnias de seres humanos buscan juntarse en grupos, o sea, por nacionalidad, por religión o por lo que sea. Es por eso que se conocen cosas y cosas por ese estilo, cosas así. Bien, y en Cuba, la genialidad de la burocracia socialista. En 1970, Fidel inventó las microbrigadas. La idea era que un grupo de obreros abandonaba su fábrica para ir a construir edificios, como el monstruoso y aburridísimo complejo de Alamar de La Habana, mientras sus compañeros que se quedaban en la fábrica tenían que trabajar el doble gratis, el famoso plus trabajo. Para compensar el resultado, gente que no sabía pegar un ladrillo construyendo bloques de concreto feísimos, con problemas crónicos de filtraciones de agua porque no sabían un carajo de construcción. Y lo peor, tú eras dueño del apartamento, te lo asignaban en asambleas por méritos revolucionarios. En salud y educación, Cuba sí se lució al principio. Médicos gratis para todos, campañas masivas de alfabetización y una esperanza de vida que llegó a los 75, de los 75 a los 80 años, a nivel del primer mundo. Pero, alerta spoiler, todo eso se pagaba con el cheque mensual de los soviéticos. Importante, estaban mantenidos. Era un estado de bienestar importado. Que otro pagara la fiesta más que nada. Singapur, por otro lado, fiel a su estilo darwinista, ¿sí?, del que solo sobrevive el más apto, literal los demás se morían, odiaba el estado del bienestar gratuito. Ahí se pelearía un poco con los kirchneristas, pero bueno. Lee Kuan Yew decía que la gratitud volvía a la gente perezosa. Él lo llamaba malingering, sea lo que sea que signifique en ese idioma. Así que la salud se pagaba de tu bolsillo con tus ahorros forzosos del SPF, los copagos. El Estado solo te salvaba si estabas literalmente en la indigencia. Pero, hey, funcionó. La esperanza de vida también subió de 74 a 75 años sin quebrar al gobierno y sin depender de ningún país extranjero. Ojo con eso. Y en educación, obligaron a todo el mundo a aprender inglés para poder ser peones útiles a las multinacionales. Ey, pero tenían trabajo, respeto. Aniquilando las escuelas de idiomas chinos que eran nidos de comunistas. No le caían bien los chinos. Más que nada, no le caían bien los chinos. Llegamos al final de nuestro periodo 30 años. En 1989, el mundo está cambiando. Singapur ha erradicado la corrupción a base de terror y dinero, como decía Pablo Escobar, plata a plomo. Investigar en el CPIB, la Oficina Anticorrupción, tenía un poder absoluto. En 1986 investigaron a un ministro clave, Deng Xiaoguang, por aceptar sobornos. Cuando el ministro vio que Lee Kuan Yew no lo iba a salvar, se suicidó tomando pastillas para evitar que los funcionarios robaran. Lee decidió simplemente pagarles salarios millonarios atados a los sueldos de los ejecutivos corporativos del sector privado. Si un ministro en Singapur gana 2 millones al año, ¿para qué va a aceptar sobornos de $10,000?
problema resuelto con billetes y pragmatismo puro. Y aquí cada quien puede opinar lo que quiera, pero al señor Lee le funcionó. ¿Y Cuba para 1989? Bueno, la ineficiencia estatal, el mercado negro y la libreta de abastecimiento, investiguenlo, libreta de abastecimiento, tenían al país ahogado en una corrupción silenciosa y sistemática. Y entonces estalló el escándalo. Verano del 89. El régimen llevaba a juicio sumario al general Orlando Ochoa, un héroe de guerra venerado, líder de las tropas en Angola. Lo acusan de narcotráfico con carteles sudamericanos y desvío de fondos. Lo fusilan rápidamente. La historia oficial dice que fue una limpieza moral revolucionaria. Todo lo revolucionario atrás tiene que vigilarse mucho. Los historiadores serios dicen que Ochoa tenía demasiado poder, era demasiado popular y criticaba con austeridad, convirtiéndose en un rival político en el momento exacto en que la economía empezaba a crujir. Porque en 1989 el muro de Berlín cae y el modelo de Fidel se desmorona. El exhaustivo análisis de el fin de una era. Bien, hagamos el balance final. Tras décadas completas de poder absoluto, en 1989 Cuba acababa de dar marcha atrás a las tímidas reformas de mercado que había intentado. El famoso y desastroso proceso de rectificación de errores. ¿Qué mal tienes que hacer los planes para que el proceso de rectificación de errores sea un error? Para pensar. Donde Fidel destituyó a tecnócratas como Humberto Pérez por ser muy mercantilista, había prohibido los mercados libres campesinos y recentralizado todo por puro dogma ideológico. El resultado fue una economía zombie de los soviéticos. Cuando los soviéticos cortaron el grifo, el PBI de Cuba se contrajo 35%, casi una cuarta parte del PIB. Y entraron en lo que llamaron de manera, no sé si se quiere decir burlona, periodo especial. Un eufemismo revolucionario para, ojo, no hay comida, no hay luz, no hay medicinas. Vamos a pasar la peor hambre de nuestras vidas. Eso fue básicamente el periodo especial. El salario real de un trabajador en los años 50 era envidiable y se pulverizaría a menos de $15 al mes en aquella época. Singapur, por el contrario, llegó a 1989 como la envidia del planeta. Ese pantano infestado de tensiones raciales de los 50 se había convertido en un estado desarrollista de primer nivel, una potencia tecnológica, manufacturera y financiera. Se había construido una burocracia meritocrática brillante. El salario promedio y el PIB per cápita se dispararon de niveles africanos a estándares del primer mundo. Con el capitalismo atrajeron capitales sin regalar su soberanía, controlando todo desde las sombras a través de sus agencias estatales. Las similitudes entre Fidel Castro y Lee Kuan Yew son escalofriantes. El tiempo, la profesión, el carisma, las ganas de mandar en absolutamente todo. Es muy loco, la verdad. Ambos creían saber qué era lo mejor para su pueblo y no permitieron que nadie les discutiera. Y eso era como lo principal de su forma de manejar las cosas. Ambos sacrificaron las libertades democráticas occidentales, aplastaron a la prensa y a los disidentes. Pero la diferencia fundamental radicó en el pragmatismo y la soberbia de las ideas. Fidel Castro sacrificó el bienestar real de los ciudadanos en el altar del dogma marxista y el odio a los mercados, cuando un aparato estatal elefántico que administra la miseria, creando un aparato estatal elefántico que administraba miseria. Por otro lado, Lee Kuan Yew y su equipo, libres de ataduras ideológicas, utilizaron el poder del Estado para domar el capitalismo global, obligar a su población a ahorrar y competir y hacerse indispensables para... Al final, la historia nos deja una lección macabra. Si vas a vivir en una dictadura, es mejor que tu dictador entienda cómo funcionan las matemáticas, los mercados y el interés compuesto, en lugar de pasarse 30 años dando discursos de 8 horas sobre el imperialismo. Por Singapur, porque cambió chicles por rascacielos,
y por Cuba, que cambió su futuro por consignas. Salud. Nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse antes de que el Ministerio de la Verdad censure este canal.